¿Lo tiene? ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Acompáñenme en la lectura con el énfasis que me gustaría darle. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Oramos? Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy queremos que tú hables de una manera especial en nuestras vidas, que tú puedas transitar en medio de nuestras convicciones, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestros miedos, y que tu maravillosa presencia, tu maravillosa cercanía pueda venir a nuestras vidas a infundir esa esperanza y esa alegría de creer. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La experiencia con Jesús siempre será una experiencia de superación del miedo. Ya está. Solo piénselo un momento. La experiencia con Jesús siempre será una experiencia de superación del miedo. Pero paradójicamente las situaciones circundantes pueden producir en nosotros situaciones de miedo. Podemos estar muy bien con Jesús, pero situaciones circundantes pueden traer a nuestra vida sentimientos o sensaciones o una percepción de miedo, aun cuando Jesús está involucrado en ello. Pero superar el miedo no es un cambio en la configuración de nuestra existencia, más bien es un cambio de nuestro corazón. Es la posibilidad de tener seguridad, es la posibilidad de tener serenidad, es la posibilidad de tener la condición de ser independiente en la configuración que la vida a nuestro alrededor tenga. Hoy vamos a hablar sobre el miedo, pero no de cualquier miedo, porque hay miedo al fracaso y no pasa nada. Todos tenemos miedo al fracaso, miedo a quedarme solo o a la soledad. Y está perfecto que uno tenga miedo a quedarse solo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos diseñó para estar en soledad. Miedo a quedarme sin trabajo, obvio. Miedo a la enfermedad. Y eso es muy, muy humano, y está perfecto que nosotros tengamos ese tipo de miedos. Y eso no es falta de fe. Y uno diría: pero pastor, ¿cómo no es una falta de fe? No, falta de fe es tener miedo a la muerte. Falta de fe es tener miedo al diablo. Porque hay promesas, hay certezas bíblicas que nos dicen: no, muchachos, por ahí no va. No le podemos tener miedo al diablo, porque está vencido en la cruz del Calvario. Ahí está.
Entonces falta de fe es tenerle miedo al diablo. Falta de fe es tenerle miedo a los demonios, que huyen cuando sienten y perciben a Jesús cerca. Falta de miedo es tener miedo de ir al infierno. Esos miedos son como, ahí están, latentes en nuestra vida constantemente. Y Jesús entendía de esto. Y la escena que leímos hoy no nos habla del miedo a la enfermedad o el miedo a la soledad. Más bien nos permite ver aquella sensibilidad que tenía Jesús para percibir el lado humano, el lado frágil, el lado desconocido de la espiritualidad de los discípulos. Jesús los coloca a ellos en una situación que los lleva a enfrentar sus miedos secretos. Jesús coloca a los discípulos en una situación en la que los lleva a enfrentar miedos desconocidos para la espiritualidad de ellos y que muchas veces nos pasa a nosotros. Yo iba a predicar otro mensaje y me reuní con un pastor querido, pastor Eduardo de la Metodista Pentecostal ahí de Concón, y él me lo puso en la mesa y me dice: pastor, tengo algo en mi corazón, me dice. Me encanta cuando me dicen eso. Tengo algo en mi corazón. Y me dice: Jesús, cuando los llevó a sus discípulos, ¿qué pasó ahí? Y yo recordé que yo había estudiado ese texto hace muchos años. Y fui al texto y lógicamente encontré cosas muy lindas y muy nuevas. Que yo creo que ahí estamos nosotros en esta tormenta o en esta tempestad. Jesús nos coloca en situaciones difíciles que tienen como propósito revelar un aspecto de nuestra espiritualidad que deben ser tratadas por Dios. Hermanos, hay miedos ocultos en nuestra vida que tienen que ser revelados. Y particularmente hay ciertas convicciones que no están muy fuertes, que no están en el lugar donde deberían estar, que necesitan ser fortalecidas o superadas. Bueno, cuando logremos aquello, podremos ver a Jesús enseñándonos a vivir y podremos ver a Jesús ayudándonos a mirarlo a Él sin miedo. La primera cosa entonces, cuando le tenemos miedo a Jesús, frente a su presencia o frente a su ausencia. Está ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ahí va a aparecer. Chiquillos que están ahí atrás, ayúdenme, gracias. Frente a su ausencia. Miren lo que dice el versículo 22 al 24. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Ministerio de recepción aquí, ¿no? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y dice que de ahí llegó la noche y él estaba solo. Y sus discípulos estaban enviados por él en la tormenta, en la tempestad. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya, esa es la situación. Muy bien. Jesús no está con ellos. Esa es la clave del texto, es esa. Jesús no estaba con ellos e intencionalmente Él los hizo ir para allá. Y esa es lo que me golpea en el texto. Y porque eso es ese sentimiento muchas veces que nosotros tenemos. Está bueno, hermanos, está bueno pensar que Jesús prepara momentos en nuestra vida que estaremos aparentemente sin Él. Está muy bien pensar así. Que hay momentos en el que el Señor dice: a ver, vamos, andando un poquito. Como cuando uno guía al niño para comenzar a andar, ¿no? Y bueno, a ver, vaya solo. Y uno lo ve como que va ahí tembloroso, pero uno tiene que dejarlo ir. Porque si uno no lo deja ir, no va a aprender. Entonces está súper bueno esto de ver a Jesús ausente un poquito de nosotros. Entonces ahí, cuando uno se sienta sin Jesús, póngase a pensar un momento: ¿por qué Jesús iba a despedir a la multitud y enviar a sus discípulos sin Él? O la pregunta para nosotros es: ¿por qué Jesús lo haría conmigo? ¿Qué onda, Jesús? ¿Por qué me mandas a una tempestad?
Hermanos, la gente había sido testigo de que Jesús había dado de comer a 5,000 personas. Un milagro extraordinario. Versículos antes, un milagro extraordinario. Y Juan, que es el paralelo al texto, Juan 6:15, dice que la gente quería venir a apoderarse de él y hacerle rey por ese gran milagro que él hizo. ¿Y por qué hacen esto? Porque sus discípulos estaban a punto de caer en concepciones mesiánicas erróneas. Básicamente querían proclamarlo Mesías antes de tiempo. Entonces Jesús quería estar solo. Jesús quería estar en conexión con el Padre. Pero también quería tratar con los discípulos. Chicos, ubíquense. No es el momento. Pero también es lo que nos pasa a nosotros cuando agarramos papa con Jesús. Cuando Jesús viene y comienza a hacer cosas por nosotros, y cuando Jesús viene y comienza a bendecirnos, a sanar, a hacer milagros, y Jesús comienza, y nosotros vemos que Jesús está como muy en onda con nosotros en la bendición para nuestra vida, ¿cuál es nuestra tentación? Al tiro pensar que Jesús es un milagrero o un curandero. Y no lo ponemos a Cristo, a Jesús en su lugar correcto. Que Jesús no es un milagrero, Jesús no es un curandero. Jesús es Señor de nuestra vida y puede hacer con nosotros lo que Él quiera. En ese momento le tincó bendecirnos con cosas tan tangibles, materiales, o con sanidad. Pero no es porque Él está a nuestro servicio, sino porque nosotros estamos al servicio de Él. Y eso era lo que Jesús quería que ellos entendieran. Que asuman su señorío. La barca avanzó 5 kilómetros aproximadamente. Estaba en medio del mar de Galilea. Estaba oscuro. La barca estaba siendo azotada, dice, por vientos contrarios. Los discípulos estaban siendo colocados a prueba por el mismo Jesús. El mismo Jesús estaba provocando todo eso. Entonces, en medio de la crisis, en medio de los conflictos que vivimos en nuestra vida, la llamada apremiante de Jesús es a confiar en Él. Aunque por algún momento sintamos que estamos solos. ¿Dónde se revela nuestro miedo? Nuestro miedo se revela al encontrarnos pensando que Jesús nos dejó. Nuestro miedo se revela al encontrarnos pensando de que Jesús no está. Al encontrarnos pensando de que Jesús está lejos. Pero no, hermanos. No separemos nuestro solitario cuadro del cuadro mayor en el que vemos a Jesús en pleno control de nuestra historia. Jesús enviándonos, Jesús orando, intercediendo al Padre por nosotros, Jesús haciendo que vayamos solos a la tormenta y Jesús buscando que lo percibamos mejor a Él como Señor. Ahí está. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto es: tenemos miedo a estar sin Jesús. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nosotros tenemos en el texto es que le tenemos miedo a Jesús, le tenemos miedo a su presencia. Miren lo que dice el versículo 25 al 27. Hasta la cuarta vigilia de la noche, que es como las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Un fantasma, hermanos. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 a 6 de la mañana, el texto nos dice que Jesús venía andando hacia ellos sobre el mar. No en la típica del mar tranquilo, andando sobre el mar, pero con todas las olas y el viento contrario. Estábamos en plena tempestad. Pero lo que me llama la atención del texto es ciertamente que Jesús venía andando hacia ellos sobre el mar. Pero más aún me llama la atención la reacción de los discípulos.
Porque dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo que era un fantasma. Yo le di una vuelta, revisé mi sermón anterior y no era. Les pido disculpas, no era. Si usted quiere ir a verlo en otro momento, revise su sermón. No. Creo que Jesús capta bien el momento. Y aquí Él les dice, confíen. Ellos dicen, ¡un fantasma! Y Jesús les dice, confíen. Es que no puede ser que siempre pierdan la confianza. Porque ni siquiera es pesimismo, es falta de confianza en Jesús. Porque el miedo de los discípulos no está provocado por la tempestad, está provocado por el fantasma. Eso es muy extraño. Entonces, el miedo de los discípulos era provocado por la incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de la tempestad. Entonces, déjenme por favor, si ustedes captan esta frase, ya está, ya está. Si Jesús no forma parte de la explicación de mi realidad, entonces cualquier cosa lo hará un fantasma. Si Jesús no forma parte de la explicación de lo que me pasa, entonces cualquier cosa lo hará como una cuestión muy absurda en la Biblia. El único lugar donde aparece un fantasma. Es que un fantasma, hermanos, no puede aparecer aquí. Un demonio vaya y pase, pero un fantasma no. Porque si Jesús no forma parte de la explicación de lo que me pasa, cualquier cosa lo va a hacer. Y ese es el punto de Jesús, porque Jesús viene, un fantasma, y Jesús, confíen. Ese tened ánimo, es eso. Porque tened ánimo suena muy lindo, ¿no? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les dice, confíen. No puede ser que siempre pierdan la confianza. Bueno, eso nos pasa a nosotros. Nos pasa algo malo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? No, el diablo me metió la cola. Vamos. No, Jesús viene y dice, no pierda la confianza. Pasa algo malo en mi vida, automáticamente, hermanos, Jesús forma parte de la explicación de lo que me está pasando. Ya ¿y dónde está el miedo? En la incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de circunstancias difíciles. Hermanos, podemos atravesar por situaciones muy críticas, muy oscuras a lo largo de nuestra vida, pero nuestro verdadero drama comienza cuando el corazón es incapaz de reconocer la presencia soberana de Jesús. En medio de la crisis y de escuchar su grito, confíen, la siguiente palabra es más poderosa todavía. Porque yo siempre lo enganchaba con la teología sistemática que decía, yo soy, el yo soy, relacionándolo para los que les gusta esto, por analogía de la fe con el Antiguo Testamento, el yo soy Jesús. Y no es. Aquí el texto me está diciendo, en el original es, estoy aquí. Estoy aquí. Es que córtenla, no es un fantasma, no es el diablo, no es la mala suerte. Estoy aquí. Esto que ustedes están viviendo, estoy aquí. No tengan miedo a mi presencia, dice Jesús. Estoy aquí. Entonces, cuando pasen alguna cosa fuerte en su vida, y Jesús, estás aquí. Estás aquí. Entonces el problema de ellos, como también pasa con nosotros, no es la tormenta. El problema es que frente a la presencia de Jesús no entendemos, no comprendemos, no creemos que Jesús no solamente puede atravesar nuestra tormenta, no solamente Jesús puede calmar nuestra tormenta, no solamente Jesús puede terminar nuestra tormenta, sino que Jesús la usa como su camino. Es buenísimo. Jesús usa nuestra tormenta, nuestra circunstancia difícil como su camino para llegar a nosotros. No le atribuye a un fantasma, atribúyaselo a Jesús. Para Jesús, las leyes de la naturaleza son medios para la realización de sus propósitos. Él camina sobre el agua, atraviesa nuestras tormentas
porque nos quiere demostrar que los vientos no lo pueden volcar, son sus mensajeros. Que las olas no lo pueden ahogar, son sus siervas obedientes. Nuestro miedo comienza ahí, en nuestra incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas. Esa es la segunda. Y la tercera es frente a su cercanía. Ahí estamos. Versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro. Es que tenía que estar Pedro, ¿cierto? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, es buenísimo esto, le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le di una vuelta a esto también, porque me parecía que no había entendido la primera vez que había predicado este texto. La escena toma un giro impresionante y sorprende, ¿no? El personaje ahora es Pedro. Y tenemos que reconocer que su primera reacción es admirable. Es que es sorprendente, porque él se da cuenta, ¿no? Jesús viene caminando, hola, no sé cuánto, y él dice: Jesús, o sea, yo le he visto a este compadre hacer, o sea, a este, ¿no? A mi Señor, Salvador personal, yo le he visto hacer milagros, ha alimentado 5,000 personas, ha sanado gente, y ahora viene caminando hacia nosotros. Le nace por impulso, por entusiasmo, le nace una fe admirable. Es buenísimo eso. Señor, si eres tú, y en realidad en el texto original, siéntese. Ya. En el texto original dice: puesto que eres tú. Como afirmando, no es una condicional, si eres tú, no, es puesto que eres tú, ya que eres tú, entonces manda que yo vaya. Maravilloso. Entonces, lo primero que nosotros vemos en Pedro es confianza plena en Jesús. Es solo un impulso, pero se atreve. Y nosotros necesitamos eso. No solamente embargarnos con el miedo, sino tener el impulso. Vamos hacia Jesús. Vamos hacia Jesús. Y Jesús, ¿saben qué, hermanos? Jesús se banca muy bien nuestros entusiasmos con Él. Él sabe que después nos vamos a hundir, pero Él se banca muy bien. Jesús se lo banca muy bien y dice: ven. Es buenísimo como le dice: ven. Porque si yo fuera Jesús, le decía: ay, Pedro, si te vas a hundir. ¿Para qué vienes? Si te vas a hundir. Todos sabemos, Pedro, que te vas a hundir. Pero Jesús no. Jesús le pone fe a la cuestión. Es muy bueno eso. Y le dice: ven. Es que, hermanos, comienzos de año, Jesús nos banca, hermanos, en comienzos de año. Porque los comienzos de año son de las promesas, ¿no? Este año leo toda la Biblia. Y Jesús dice: sí, yo sé que tú lo vas a hacer. Como que sí, nos alienta a Él. Este año voy a servir al Señor, voy a servir en la iglesia, voy a diezmar todos los meses y voy a entregar mi cuerpo quemado. Y el Señor dice: sí. Y como que nos banca. Me gusta ver a Jesús bancándonos, aun cuando sabe que en marzo estamos hundidos. ¿O no? En marzo ya el Señor dice: ay, pero bueno, está bueno, hermanos, que Jesús nos banque. ¿No les parece? Eso es la gran empatía espiritual que Jesús tiene con nosotros, que aún sabiendo que vamos a fracasar, nos banca. Gracias, Señor, por bancarme. Gracias, Señor, porque en medio de mi debilidad tú me bancas. Volviendo a la tormenta, la respuesta de Jesús es: ven, bancándolo. Y este es un llamado
que siempre escucharemos en tiempos de tormenta, hermanos. Porque Jesús no lo hace solamente con nuestro entusiasmo. Jesús lo va a hacer durante este año. Cuando tú pases alguna tormenta, vas a escuchar la voz de Jesús diciendo: ven a mí, ven a mí, ven a mí. Porque esto es hermoso, hermanos. Jesús no quiere calmarle la tempestad a Pedro. Jesús quiere enseñarle a Pedro a caminar en medio de la tormenta. Eso es lo bonito de Jesús. Lo bonito de Jesús es que Jesús no está detrás de un mostrador para solucionarnos los problemas. Lo que Jesús está es enseñándonos a nosotros cada día a vivir en medio de nuestros problemas. Entonces Jesús nos quiere cerca para enseñarnos a vivir. Aunque nos hundamos, pero nos quiere cerca. Y está buenísimo eso, que Jesús me quiera cerca, porque sabe cómo soy yo. Y Pedro, como nosotros, se deja vencer por el miedo. Aquí Pedro está en marzo, abril. Pero lo interesante es que no es miedo a hundirse. Es miedo. Lo que le da miedo a él es el reconocimiento de que la tormenta puede más que él. Porque eso es lo que nos da miedo a nosotros. Que nuestro problema sea más grande de lo que nosotros podamos solucionar. Entonces porque él dice que ve los vientos contrarios. Él dice que ve las olas. Deja de mirar a Jesús. Entonces él se da cuenta que la tormenta es más grande que él. ¿Para dónde voy? Es que Pedro no ha aprendido a caminar en medio de la tormenta. Quiero presuponer algo negativo para nosotros. Quiero presuponer que este año nosotros no estamos preparados para caminar en medio de la tormenta. Y que este texto viene ya de entrada, así como Jesús nos banca, Jesús también nos desafía y nos interpela. Y nos dice: hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudaste? Está muy bien eso, ¿no? De que un papá nos banque. Pero ese mismo papá también tiene que desafiar, tiene que interpelar. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Entonces, ¿por qué le dice eso? Y aquí es la vuelta la segunda vuelta que le di al texto. ¿Por qué le dice: ¿por qué dudaste? Si Jesús ya sabía. Porque Jesús lo está interpelando. Porque Pedro ya en su corazón, junto con los otros discípulos, ya estuvo cuestionando. Estuvo cuestionando que Jesús es soberano sobre esa tormenta. 2, estuvo cuestionando que Jesús puede usar esa tormenta como camino hacia ellos. Y 3, Pedro ya estaba cuestionando, como los discípulos, que Jesús puede hacerlo caminar en medio de la tormenta. Y por eso le dice: hombre de poca fe. Y está buenísimo que Jesús también me diga eso a mí: te banco, pero sé que tienes poca fe. Entonces la interpelación es para nosotros también, hermanos. Nuestro verdadero problema no son los vientos contrarios ni la barca azotada por las olas, porque eso va a venir durante el 2024. Nuestro verdadero problema es el miedo espiritual a fundamentar la fe solo en Jesucristo. Ese fue el problema de Pedro, que ni la presencia de Jesús ni su cercanía fueron suficientes. Y ahí nos damos cuenta, y otra vez, guardes esta frase, si es posible: donde comienza el miedo a Jesús, termina nuestra fe. Donde comienza el miedo a Jesús, termina nuestra fe. ¿Cómo termina esta historia? Versículo 32: y cuando subieron en la barca, se calmó el viento. Porque toda tormenta pasa. El tema es qué pasa con nosotros en medio de la tormenta. Es lógico, ¿cierto? Muy bien. Si este año, luego del impulso, luego del entusiasmo, nos caemos y nos hundimos,
nos daremos cuenta que no estamos concentrando nuestra atención en Jesús. Como que, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Si me caigo y me hundo, es porque no estoy concentrando mi atención en Jesús. Pero hermanos, la fe de Pedro, aunque poca, no se perdió. Eso es lo bonito de Pedro. Somos tan Pedro, ¿no? Está buenísimo eso. Y así es con nosotros. Aunque tengamos miedo, finalmente gritaremos: Señor, sálvame. Porque eso fue lo que pasó. Estaba cayendo. Señor, sálvame. Es buenísimo. A nosotros también, hermanos. Jesús nos banca eso. Señor, sálvanos. Que cuando las cosas se pongan un poco difíciles en la iglesia, Señor, sálvanos. Cuando se pongan un poco difíciles en la familia, Señor, sálvanos. Es poca fe, pero sirve. Con poca fe sirve. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Al momento dice. Jesús no dice así como: te dije. Está buenísimo, porque no es la persona que te saca en cara el tema. Te dije, ¿eh? No es esa. Es al momento, dijo. Dice el texto: al momento Jesús hizo así y Pedro se levantó del agua así. No pasó eso. Al momento, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Fue y extendió su mano. Es muy bonito eso. Porque Jesús podría haber hecho así, como los Jedi, ¿no? Y ahí hubiera sido genial eso. Ya que veía un fantasma, Jesús podría ser un Jedi también, ¿no? Pero no hace eso. Va y lo toma. ¿Qué es lo interesante aquí? Que Jesús quería que Pedro sintiera su amor en la misma medida que estaba sintiendo su poder. Y eso es lo que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros este año. Jesús no solamente quiere tomarte, abrazarte, que tú sientas su amor. También Jesús quiere que tú sientas su poder, pero en el mismo momento, su amor y su poder. Finalmente todo se calmó, porque es así, ninguna tempestad dura para siempre. Pero Jesús nos invita a verlo en medio de las tormentas. ¿Qué pasó con el miedo en esta historia? El miedo se acabó. ¿Por qué? Porque Pedro le reconoció en medio de sus circunstancias. El miedo se acabó. ¿Por qué? Porque caminó mirándolo solamente a él, y cuando se hundió aprendió a caminar con él. Porque después volvieron, porque Pedro dio unos pasos y después volvió con Jesús caminando. No es que Jesús lo fue arrastrando onda salvavidas. Jesús le enseñó a caminar unos pasos hacia la barca. ¿Y dónde se acabó el miedo? Cuando comprendió, o cuando comprendemos nosotros que circunstancias difíciles son para que fundamentemos nuestra vida y nuestra fe solamente en Jesús. No le tengamos miedo a Jesús. Frente a su aparente ausencia, Él está ahí. Frente a su presencia, la explicación de nuestra realidad tiene que incluir a Jesús. Y frente a su cercanía, bueno, el Señor no solamente quiere que nosotros sintamos su poder, sino también su amor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos ayude a enfrentar este 2024 con esa confianza. ¿Oramos? Querido Señor, gracias, Padre, por tu maravilloso amor, por tu maravilloso poder que viene a nuestra vida a interpelarnos. Gracias por bancarnos, Señor. Gracias por bancarnos con nuestro entusiasmo, pero también por interpelarnos en medio de nuestras dudas y en medio de nuestros miedos. Señor, te pido que tú estés con nosotros y nos ayudes a mirarte solamente a ti, aun cuando veamos que la tormenta es más grande que nosotros, que te podamos ver a ti enseñándonos a vivir en medio de las tormentas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.